hombres y mujeres del mundo. Hoy quiero detenerme a pensar, enfocar, analizar y por tanto hablar sobre un sector no solo de nuestro país, sino de los países del mundo. Y es cuanto guarda relación con los pobres. El pobre muchas veces expresa tristeza, expresa dolor. En la soledad llora, por más fuerte que sea, si deja arrastrar por esos sentimientos que afloran de impotencia, máxime cuando tiene una compañera o un compañero y hay hijos y hay responsabilidades y obligaciones. El pobre es quien vive una vida incierta. Es aquel que sabe cómo fue su pasado, cómo está el presente, pero se le hace difícil considerar o determinar cómo va a ser el mañana, el minuto que sigue, porque piensa que nada hay ni se puede hacer. Pero nos encontramos con aquellos que viven en la pobreza extrema, que hay cientos de millones y millones en el mundo, de seres que no toman leche, de adultos que no comen 3 veces al día y solo una vez migajas. Hay territorios del mundo donde se come tierra, se humedece, hasta se sofríe, se calienta en agua caliente, se mete el lodo o la tierra. En el mundo encontramos por doquier hombres y mujeres que no saben de qué van a vivir, cómo se van a curar, quién le va a dar una mano solidaria. Ese es el que vive en la pobreza extrema, el que no encuentra trabajo, el que no sabe leer ni escribir, aquel abandonado por los estados, por los gobiernos de los pueblos del mundo, con raras excepciones, mucho menores en los países nórdicos de Europa, sea Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, que se vive un mundo de más desarrollo, igual que otros países pequeños como Singapur, Corea del Sur, Taiwán. Pero los pueblos nuestros de Latinoamérica todavía viven bajo el manto de esa pobreza, de ese vivir desigual, donde un 1% tiene el 80% de toda la fortuna, de todo el patrimonio de un pueblo, y el otro porcentaje sobrevive a dura pena. Eso es el pobre. Pobre es que nadie pensó en educarlo, en formarlo, en instruirlo. Pero ¿qué ocurre? Que tú te has dejado vencer, porque tú no te detienes a pensar por qué eres pobre, por qué te encadenaron en la pobreza. Tú no te detienes a pensar las razones y el motivo de por qué te han abandonado. No es más porque tú no has tomado conciencia de tu valor y comprender que a tus padres tampoco le permitieron que te educaran y te alimentaran, porque a ellos se les negaron ese derecho. Tú no te detienes a pensar que al no educarte, no crearon las condiciones para enseñarte a trabajar y crear las condiciones para que tú puedas trabajar y ganar un salario noble con dignidad,
y pueda comer caliente 3 veces al día y contar con un auténtico y real sistema de seguridad social que permita el nacer de tus hijos, que permita la estabilidad en el hogar y en tu familia. Pero nadie te ha dicho el por qué, pero tampoco tú te has preocupado en buscar el por qué. Eso no es correcto. Para eso estamos tú y yo aquí hoy de frente. Porque quiero que tú tomes conciencia de lo que significa tú poder presentarle a tus hijos el plato de comida sobre la mesa. Los otros días escuché una entrevista de un gran pelotero dominicano, Julio César Franco. Pudo haber llegado al Salón de la Fama y le preguntaban, dijo, no era lo importante para mí era poder dejar una estabilidad económica donde no le faltara el plato de comida a mi madre, ni a mis hijos, ni a mi compañera que está por encima de todo. Pero ocurre que esa tristeza de amargura que provoca desolación en tu vida, esa política de tu vivir, te ha alejado de la vida y comprender lo bello que es la vida, lo bello que es el campo, la naturaleza, la montaña, los ríos, los mares y océanos. Porque tú no quieres pensar en nada, porque tú crees que el mundo se acabó y por eso, como tú no comprendes la belleza, pierde el sentimiento de luchar por tu vida, por tu felicidad, por un mundo diferente. Pierdes la razón de ser del triunfo que debe de provocar con luchar, con tener un concepto de comprender y definir por qué te han humillado a vivir en la incertidumbre y no tener conocimiento de nada más que del llanto y de las lágrimas. Y yo quiero que tú comprendas por qué eres pobre. Quiero que tú comprendas por qué tus padres no fueron alimentados ni educados. ¿Por qué tú has dejado de amar y nunca te enseñaron a amarte a ti mismo y comprender la belleza de la especie humana, del por qué y para qué nacimos? No nacimos para llorar, ni nacimos para quejarnos, sino nacimos para luchar, para ser parte integrante de la especie humana, de la andar, del accionar en nuestra vida. Nacimos para convivir, compartir con el otro, poder y saber de qué hablamos, cómo nos ayudamos. ¿Por qué los pobres y los que viven en la pobreza extrema viven desunidos? No se hablan, no se compenetran, no buscan el saber de por qué hay miles y miles de hombres y mujeres que pasan hambre en nuestro pueblo que se llama República Dominicana. Porque te da miedo hablar, te da miedo conocer la verdad, y eso no es correcto. ¿Qué es amar la vida? Aprender a querer el otro, aprender a servirle al otro, aprender a ser solidario con el otro y juntos buscar respuestas. Juntos poder levantar la voz y lanzar el grito que retumbe en las montañas y retorne a los valles, haciendo el eco, que truene, que lluevan, pero no lágrimas, sino lágrimas de alegría, de entusiasmo, porque tú te has unido, tú formas un ejército para transmitir conciencia de la lucha y el por qué debemos de luchar por nuestras reivindicaciones sociales y económicas. No espere eso de quienes se postulan para la presidencia, por ejemplo. Eso lo que quieren es llegar, pero nunca te dicen su plan de nación. Nunca te dicen qué piensan de los pobres. Nunca te dicen que los pobres primero. Empezar desde abajo. No llegan a tu casa, no se preocupan por saber por qué tú pasas hambre, por qué no tienes trabajo. Pero si no amas la vida, si no luchas,
entonces tú eres cómplice de tu propio destino. Tú tienes que aprender, tú tienes que educarte por ti mismo. Te voy a poner ejemplos de quienes fueron pobrecitos como tú en nuestro país. Te voy a empezar por Peña Gómez, aquel señor de piel morena, aquel que no conoció ni su madre ni su padre, aquel que fue educado en una finca, fue limpiabota, fue profesor y llegó a convertirse en un líder de masa en nuestro pueblo. Coge el caso de Juan Bosch, nació en un campo en Río Verde, por La Vega. Sus padres no eran desde el principio comerciantes, no. Vivió en el campo, conoció la letrina, se bañaba en el río o buscaba el agua en Río Verde y la llevaban a la casa. Lo mismo que vivieron tus padres, lo mismo que viví yo en mi vida, en mi infancia y adolescencia, cuando viví en un campo, para ese entonces la Piña de Cotuí. No había luz, no había agua. Y este señor se convierte en uno de los grandes escritores y educadores de masa, forjador de masas, educador y alimentador de la toma de conciencia. Pero si te vas, por ejemplo, a nuestros músicos, te encontrarás que la mayoría vienen de estamento pobre, donde pasaron hambre, donde su madre tuvo que ser lavandera, tuvo que aprender a coser para poderlo educar. Pero ellos, nuestros músicos, cantantes, compositores de bachata, de merengue, ellos tuvieron fe en sí mismos, ellos se autoamaron, ellos creyeron en sí. Ellos vivieron la pobreza, la miseria, la hambruna, pero se dieron por destino superar y dar el salto. Por ejemplo, tú recuerdas y lo escucha uno que le dice en El Prodigio: Anthony Santos, ¿de dónde viene? De la línea. Y hoy da gusto ir a sus presentaciones. Yo fui una noche que me invitaron. Y allí los hombres y mujeres se ponían de pie mientras cantaba. Elvi Martínez, un franco macorizano, hijo de familia pobrecita en Macorís. Fui invitado un día a verle en el Gran Teatro. Un hombre que no es buen mozo, como tal. No soy yo, pero vi como las mujeres hacían fila para ir a llevarle una flor y darle un beso. Un hombre que ha vivido vicisitudes, hasta vio desaparecer porque mató la policía en una ocasión, en una huelga en Macorís, un hermano, lo sufrió. Y aparte de él, recuerda Johnny Ventura, ¿de dónde viene? No viene de familia rica. Viene de familia muy pobre, pero buscó su futuro, trabajó para ese futuro. Empezó a amar la vida, empezó a conocer gente, empezó a levantar corazones y el alma de un pueblo a través de su música. Pero no te detenga, vámonos a nuestros peloteros que han ido a Grandes Ligas. ¿De dónde vienen esos peloteros? ¿Vienen de familias ricas? No. Hay madres de peloteros que picaban piedra y ellos picaron piedra con su madre. Hay quienes sacaban yuca y cepillaban yuca, 60 libras al día, para que la madre pudiera hacer producto para vender en la calle, igual que ellos. Es el caso de Felipe Rojas Salou y sus hermanos Mateo y Jesús. Debían $200 y con la firma de Felipe, que le dieron $200 para la firma, con eso le pagaron al colmado de frente a su casa.
el caso de Adrián Beltré, el caso de Pedro Martínez, de David Ortiz, de Juan Marichal. Viene de la línea, no sabían inglés, no sabían ni decir pollo ni buenos días en inglés. En los tiempos que hubo discriminación racial, pelearon contra todo, pelearon contra la humillación, pelearon contra el no poder comer y llegaron a la cumbre, llegaron allí a la cima de la montaña, para gloria de ellos, de su familia y de nuestro pueblo, porque tenemos gratitud eterna hacia aquellos que pasaron hambre, aquellos que vivieron en la pobreza extrema, aquellos que vieron lágrimas en los ojos de su madre cuando llegaba el mediodía y venían los niños de la escuela y todavía el fogón no tenía la leña encendida para preparar los alimentos. Cuánto nos lloran las madres de los pobres, cuánto nos sufren la madre de los pobres, cuánto nos sufren los padres cuando no tienen el dinero para el médico, para los medicamentos del niño. Cuánto nos sufren cuando no tienen la caja ni para enterrar a su criatura recién nacida. Pero no es llorar. Lo que quiero hablar contigo es que despertemos, que busquemos tomar conciencia, que podamos conocer la historia y la razón de la existencia de nuestra patria, que podamos saber por qué vinieron los españoles y nos invadieron, por qué exterminaron a los indígenas taínos, por qué se llevaron a los mayas en gran medida, por qué afeitaron a los aztecas ya en México y Guatemala, por qué nos robaron el oro en México y en otras latitudes, por qué se llevaron nuestras riquezas, nuestro patrimonio, por qué mataron a nuestros indios con sus armas, por qué los persiguieron y los torturaron. Después saber por qué luchamos, cómo crecimos, conocer la independencia, las luchas de un Juan Pablo Duarte, que te hablen de él, que te hablen de por qué murió en la pobreza ya en Venezuela, no obstante haber sido un héroe de nuestra nación, porque lo expulsaron los malvados, los perversos, los que se han adueñado de nuestra patria, los que fueron corruptos del ayer y de quienes aprendieron a ser corruptos los de hoy. Lo que quiero es que te enamores de la historia de tu pueblo, lo que quiero es que te enamores de la misma especie tuya, que vea la belleza de la mujer si eres hombre, y vea la belleza y el encanto de los hombres si eres mujer. Lo que quiero es que hablemos, poder entrecruzar palabras e ideas entre el analfabeto y el que se considere educado y letrado. Que pueda haber un presidente que vaya al pueblo, hable con el pueblo, motive el pueblo, anime al pueblo. A ese pueblo pobre que llega a la mesa del pobre, vea cómo viven, entre a la casa, entre a la choza y vea las lágrimas, el dolor y el sufrimiento que hay en ese pueblo pobre, en nuestros barrios y en los campos y hasta allí en el centro de las ciudades. He entrado a casa por los Pepines de Santiago, donde supuestamente vive una determinada clase, y me he encontrado con los muebles rotos. Y me he encontrado que a la 1 de la tarde todavía no hay nada con que empezar a comer ni preparar. Porque somos hipócritas. Queremos aparentar lo que no es. No debemos de dejar de ser hipócritas. Tenemos que ser sinceros consigo mismo. Pero hay un secreto, que es que tenemos que hablarnos uno al otro. Tu gran aliado y amigo es el pobre. Con él tiene que caminar de mano agarrada, con los brazos bien firmes y agarrados, y los pies ponerlo en movimiento, la mente a conocer el mundo y todas las cuerdas vocales a funcionar y salir de nuestros labios las palabras armonía, solidaridad, lealtad, amor. Puedo hacerlo, debo de hacerlo. De una forma u otra, un porcentaje que sobrepasa el 90% venimos del campo. Mucho de mi edad conocimos allí las lagunas,
de la pobreza, de la incertidumbre. Dormíamos tres en una camita. Vimos dormir hermanitos en colchones sobre el piso. Llegamos a tomar agua a través del río y a través de las tinajas, que poníamos la tapa y las ramas de guayaba para refrescarla. Conocimos el fogón de barro, conocimos la letrina. Pero hubo una voluntad en los padres en que diéramos el salto. Tú puedes hacerlo, pero exigir que te creen las condiciones, exigir que te preparen, exigir que te enseñen a conocer la técnica, la tecnología, la ciencia, la cibernética, que te enseñen a amar el medio ambiente, te enseñen a amar y cuidar los ríos, los canales, las lagunas, los lagos, que te enseñen a amar y conocer las montañas y las praderas, por donde tú puedas caminar y saborear el olor que emana desde la tierra hasta los árboles y los frutales. No es lamentar. Tú puedes aprender a leer y a escribir y poder conocer los libros de grandes escritores del mundo, del ayer y de hoy. Nada te lo puede impedir si tú lo buscas. Te cité a Peña Gómez, te cité a Juan Bosch y te puedo citar a millones. Conocí en La Piña muchachos y muchachas donde no había nada que hacer en la casa. Y me he encontrado con ellos en el andar del mundo. Médicos, ingenieros, llegaron a sobreponerse la madre lavando, fregando en casas así de vecinos. Juntaban los cheles para poder mandarle al hijo. Recuerdo que mi madre en una alcancía guardaba de 10 centavos en 10 centavos para poder pagar el colegio del Santo Cerro, donde estuve interno por 8 años. No es con amargura. Envuélvete en el debate político. No tiene que ser un sabio, solo tiene que saber introducirte en las contradicciones que brotan de la sociedad y formarte un juicio de valor con un concepto definido y determinado de lo que significa tu situación y el porqué. Y cuando comprenda el porqué, cuando comprenda la negación de tus derechos que han hecho contigo y con tus hijos y con tus ascendientes, cuando venga tú logres saber cómo destruyeron el campo, cuando no te prepararon para estar en consonancia con la tecnología, poder ser un gran tractorista, poder dirigir la máquina que trilla el arroz, el sorgo, poder tener un concepto claro de cómo se siembra la tierra, qué se necesita para sembrar y qué debe de ofrecerte el Estado a través de un gobierno para que la agricultura sea permanente, constante y sucesiva en el tiempo y poder lograr nuestra liberación alimenticia o alimentaria. Quiero que deje de lamentar, quiero que deje de llorar, quiero que te enfoque en el futuro de un presente que vaya más allá. Y ese allá es buscarlo con esfuerzo, con tesón y con conciencia de lucha y cómo luchar. ¿Quién me miente? ¿Quién no me miente? ¿Quién me educa? ¿Quién no me educa? ¿Quién me expresa contenido de toma de conciencia y de formación y quién no? ¿A quién sigo y cómo sigo? ¿Qué estructura política se puede convertir en mi casa, en mi hogar sagrado? Porque de allí salgo como si fuera de una escuela.
cómo busco que mis hijos no se queden sin ir a la escuela, cómo lucho porque en mi barrio hagan campo deportivo desde el béisbol, softball, basquetbol, ping-pong, donde hayan casas para que mis hijos aprendan a cantar y un día sean igual o mejor que Johnny Ventura. O aquel Anthony Ríos que nos dejó miles de composiciones. No nació en la riqueza. Es tener el valor de aprender, de autoformarte tú mismo y decir: yo voy a caminar hacia adelante, nadie me va a detener. Seré un hombre noble, bueno, voy a ser un hombre próspero para mi patria y para los demás. Pero bajo el manto de la solidaridad, bajo la estrella de la lealtad, bajo el símbolo de la dignidad, que es la herencia que dejaré como legado a mis hijos y a mis descendientes. Recordar las palabras de nuestros ancianos, nunca olvidarlos, tenerlo presente. Lo que quiero es que no sean marioneta de nadie, que no siga a nadie por seguirlo sin saber por dónde va y para dónde va y con qué concepto va hacia la respuesta que merecen las grandes mayorías de nuestro pueblo. En conclusión, el hecho de que haya ocupado un sitial dentro de la pobreza extrema o como pobre no significa que tú no tengas vida, no significa que no corra sangre por tus venas, no significa que tu corazón no palpite de amor y de dignidad y lealtad. Piensa cómo fueron tus padres para que luche, para que tus hijos no vivan ese mismo mundo. Pobres y ricos tienen el mismo derecho. Pobres y ricos tienen derecho a caminar y forjar su vida y buscar gobiernos que pongan a los pobres primero y que desde abajo empiece el desarrollo, parando la corrupción de golpe, y todo ese capital pueda ser invertido en las respuestas sociales y económicas que merece un pueblo como el nuestro. Te amo. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.